Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Les traigo el volumen 16 de Overlord. Es el cierre de los sucesos ocurridos en el volumen 15. Continuamos con las vacaciones pagadas de Ainz a la nación élfica. Serán sus nuevos aliados de Ainz. Encontrarán al jugador perdido. No se lo vayan a perder. Antes de continuar, haremos un breve repaso de lo que vimos en el volumen 15. Previamente, la teocracia Slane estaba haciendo sus preparativos para atacar el reino élfico y asesinar a su rey. Ainz llevó a cabo los preparativos para partir hacia el reino élfico, tomando como base los recuerdos de las tres elfas que servían a Aura y Mare. En otro punto vemos al rey elfo atacando a los miembros de la teocracia Slane con su primordial elemental. En otra parte, Ainz y compañía se encuentran explorando el gran bosque de Basha y encontraron una aldea de elfos aledaña al reino élfico. Ainz secuestró a un individuo para obtener información de sus vecinos elfos oscuros. Durante su travesía por el bosque de Basha, se toparon con el Anquilo Ursus, que después utilizarían para acercarse a los elfos oscuros, y Aura se encargó de hacer todo el drama, y al final conocemos a Cuerpo del Abismo, una organización de liches nocturnos que se cree trabajan para Kurelim, moviéndose tras bambalinas. Denle me gusta al video para que más gente se deleite con este resumen, suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan lo nuevo en el canal. Comenzamos. Ainz y Mare iban en camino hacia el punto de encuentro donde Aura los estaba esperando, y mientras iban caminando, Ainz recordó por qué le puso esa ropa a Aura y Mare. Ambos hermanos tenían atuendos en el inventario, pero eran muy reveladores e incómodos a la vista porque resultaban ser una extensión de los fetiches de Boku Boku Chakma, así que Ainz les puso unas ropas que se ajustaban a su cuerpo sin llamar tanto la atención. Pero deben tener cuidado a la hora de pelear, ya que las estadísticas de esas ropas eran muy bajas y no protegían lo suficiente. Además, ellos tres se devanaron los sesos pensando que era Ainz de esos tres, y se decidió que Ainz sería el hermano menor de Boku Boku Chakma y Peroronchino. Por fin llegaron al punto de encuentro donde Ainz y Mare se encontrarían con Aura, y los aldeanos estaban muy intrigados por su llegada. Medio pueblo se aglomeró junto a Ainz, y luego de ver las expresiones de la gente, se quitó el velo que llevaba puesto y debajo mostró una sonrisa hecha con una ilusión. El rostro era falso, hecho de goma, y tenía que mantener la ilusión de bajo nivel por ahora. Se presentó como Ainbel Fior, un nombre que los tres se sacaron de la manga. Después, Ainz les entregó unos regalos a los elfos oscuros. Les dio unos cuchillos forjados por los herreros enanos, un cuchillo de carnicero y algunas puntas de flecha que fueron el gancho para saber qué tipo de costumbres comerciales tenían los elfos, y acertó. Ellos usaban el trueque para comerciar, y viendo que la gente mostró interés genuino, les mostró armas de los enanos forjadas con runas, y esto a su vez le generó cierta satisfacción, ya que su presentación como vendedor de puerta en puerta había sido un éxito, y mientras hacía de vendedor, fue interrumpido abruptamente con preguntas raras por parte de Plum, el guardabosques, que quería saber si él era un ser vivo o si era un buen guardabosques como Aura, y Ainz le contestó que era un lanzador de magia arcana especializado en combate para eliminar enemigos, no para cazar. Luego, otro elfo le preguntó si Aura tenía prometido, a lo que Ainz le contestó que no, pero quiso saber el nombre del gandaya que se la quería robar, y este se llamaba Blueberry Egnia. Luego vinieron los ancianos para darle la bienvenida a Ainz, y estos tuvieron una conversación bastante extraña, y ni el mismo Ainz entendió de lo que estaba hablando con los ancianos. Luego de las presentaciones, Ainz pidió que lo llevaran con los gemelos, y Blueberry se ofreció llevarlo y le dio un tremendo susto. Luego de que lo reprendió, lo llevó con los chicos, y antes de irse, le regaló unos caramelos a unos niños elfos que por ahí se encontraban viéndolo, diciéndoles que por favor cuidaran de Aura y Mare, y fue con los gemelos al árbol en el que se encontraban hospedados. Luego de entrar al árbol, le pidió a ambos chicos que mantuvieran el engaño de que eran sus sobrinos, y que le hablaran como habían practicado con antelación para que la gente del pueblo no sospechara,
y les pidió a ambos que hicieran amigos para poder jugar con los niños del pueblo, y mientras hablaban llamaron a su puerta y casualmente eran los niños a los que Ainz les había dado los caramelos, y venían a llamar a Aura y Mare para que fueran a jugar con ellos, y Ainz les dijo que fueran con ellos a jugar en lo que se instalaba en su árbol élfico. Después de que Ainz se retiró al árbol donde estaban los gemelos, había tres facciones. La primera era de los ancianos que no tenían ni la más remota idea de lo que hablaba Ainz, ya que su nombre y apellidos era similar a la forma élfica. Los elfos oscuros mencionan su apellido y luego su nombre de pila, y la forma en que hablaba Ainz sonaba rara, y 3 páginas estuvieron debatiendo sobre lo que dijo Ainz a su llegada, pero querían asegurarse de que Aura y Mare y el tío Ain se quedara con ellos, y que estuvieran a su favor. Del otro lado, en la facción de los jóvenes, vemos a los guardabosques confundidos por la actitud de Ainz, pues no se portó frente a ellos como lo hizo con los ancianos, sintiéndose marginados por ser tratados como niños, y decidieron aprender las costumbres de sus abuelos para mejorar el trato que recibieran a futuro. La última facción, o más bien el grupo compuesto por los 6 niños elfos a los que Ainz les entregó los caramelos, no tenía ni la más remota idea de cómo tratar con Aura y Mare, porque a sus ojos ellos eran muy fuertes, tanto así que no tenía ningún juego para que ellos jugaran con ellos, y aceptaron la invitación de Ainz de ir a jugar con Aura y Mare por los dulces que recibieron. Además de que esa propuesta era un regalo del cielo para ellos, en una de tantas ideas se decantaron por invitarlos a jugar a la casita para que no se sintieran orillados a jugar juegos en los que fácilmente serían superados por Aura y Mare. Mientras los hermanos gemelos eran llevados por los niños elfos para ir a jugar, Aura y Mare se estaban comunicando mediante su collar de bellota, sorprendidos por las órdenes de su amo Ainz. ¿Y ahora qué deberían hacer? ¿Jugar con los niños elfos? ¿Proceder a investigarlos y obtener información? Debían ser inteligentes y deducir cuáles eran las verdaderas intenciones de su amo al enviarlos con los niños elfos. El guardabosques, que se había enamorado de Aura, los estaba observando desde lejos, y Aura le pidió a Mare que lo ignorara por completo, y los chicos finalmente llegaron al hogar con los otros niños para jugar a la casita. Mientras ellos jugaban con los niños, Ainz estaba inquieto porque nadie había ido a verlo y estuvo leyendo sus notas y reflexionando sobre su próximo movimiento. Al poco rato llegó una elfa que se asomó por su ventana y ésta le llevó comida para ellos tres, raciones que eran para comida, cena y desayuno. Ainz lo aceptó con gusto y trató de conversar con la mujer elfo para obtener una pizca de información, pero ella fue muy cortante y de alguna forma Ainz logró conversar con ella y luego le pidió que no le hicieran una fiesta de bienvenida porque estaba en un mes de luto por los muertos y no podía comer por ese motivo. La mujer lo entendió, asintió y se marchó. Ainz estuvo pensativo un rato. Después salió a dar un breve paseo y la gente lo miraba de reojo y lo saludaba. Después se acercó un joven para pedirle indicaciones para ir de visita con el jefe farmacéutico. Este joven le indicó el lugar y mientras caminaba vio a otro elfo con las manos en dirección al suelo haciendo crecer un limo. Después continuó con su camino y encontró el árbol del farmacéutico. Era un árbol imponente, más grande de lo normal. Después, Ainz tenía en mente hacer un monopolio de la información que obtuviera y ya estaba lo suficientemente preparado para lo que ocurriera en ese lugar. Así que luego de tanto pensarlo, fue a tocar el árbol para informar sobre su llegada, pero lo que encontró fue totalmente opuesto a lo que se imaginaba. Nadie respondió del otro lado e insistió y entró sin pedir permiso. Luego vio al jefe farmacéutico en el suelo junto a una mesa pequeña en la que había hierbas y un mortero. El jefe farmacéutico lo vio de reojo y Ainz lo saludó y se iba a quitar el velo, y el jefe farmacéutico le dijo que eso no será necesario, además no le importaba su apariencia. Luego le dijo que si eso era todo que se marchara. Ainz no se sintió mal, al contrario le cayó bien conocer a alguien muy franco. Luego le hizo otra pregunta y lo mismo le contestó muy cortante. Luego le preguntó que cómo curaban el dolor de estómago usando ciertas hierbas, a lo que el farmacéutico lo vio de reojo y le dijo que esperara.
Una vez que terminó de hacer las mezclas con el mortero, le comentó que estaba mezclando una de esas hierbas y que era muy importante mezclar esos ingredientes antes de que perdieran su eficacia, y le preguntó que cómo estaba mezclando los ingredientes, porque el jefe farmacéutico dijo que la mezcla de esas hierbas dejan residuos y no podía ver rastro alguno de esos residuos en sus manos, por lo que ya estaban por descubrir las artimañas de Ainz. Para ello, le contestó que su maestro usaba alquimia para hacer las mezclas sin ahondar tanto en detalles. El jefe farmacéutico simplemente escuchó y lo descartó y siguió con su trabajo. Luego de ver que había perdido todo el interés, Ainz sacó una poción y se la mostró al farmacéutico, y este la vio de reojo. Luego le pidió la poción y se cortó la mano, y después se aplicó una parte de la poción y su herida sanó de inmediato. Ainz se sorprendió porque era lógico usar toda la poción en vez de una parte. El jefe farmacéutico vio ciertos residuos y le preguntó que si podía quedarse con la poción, y Ainz le comentó que sí, pero que a cambio le diera información sobre hierbas y recetas para mezclarlas y producir medicinas. A lo que el jefe le dijo que para qué iba a utilizar ese conocimiento, y Ainz dijo que lo usaría con meros fines de investigación, sin hacer mal uso de la información. Así que luego de una enredada trama de si el jefe farmacéutico le enseñaba o no le enseñaba, finalmente accedió a enseñarle su conocimiento en los 6 días que estaría de visita en la aldea de Elfos Oscuros. Originalmente le hubiera gustado que se quedara por medio año para compartirle la mayor cantidad de información y grabarlo en su cuerpo, pero luego de ver el poco tiempo que tenían, le enseñaría lo más importante en el menor tiempo posible. Todo esto en 3 bloques. Al comienzo le enseñaría conceptos básicos, en el segundo bloque aprendería a hacer las mezclas usando hierbas y en el tercer bloque pondría en práctica lo aprendido. Originalmente tenía pensado reunir información de la medicina del pueblo y luego enviar aprendices para que hicieran esa labor, pero Ainz no esperaba ese resultado y al final no le quedó más remedio que volverse aprendiz del jefe farmacéutico, inventándose toda clase de excusas que no fueron útiles en contra del jefe farmacéutico. Una vez que acordaron que Ainz sería su aprendiz, el jefe farmacéutico lo despidió y cuando se retiró, se percató de que este individuo en particular era muy astuto y no podía ganarle en una pelea verbal. Además, el jefe farmacéutico tenía la mala fama de no enseñar bien y ser muy testarudo y reservado, así que luego de pensarlo bien, decidió dar lo mejor de sí mismo. Del otro lado vemos a Ainz acompañando el desayuno con Aura y Mare. Además de la porción que recibieron, habían sacado raciones de comida provenientes del inventario, y Aura y Mare también anotarían sus impresiones de la comida de los Elfos Oscuros para tener el visto bueno. Luego Ainz les informó que iría a estudiar hierbas con el jefe farmacéutico. Además de un breve repaso de lo que se había aprendido hasta hoy, tuvo que ir a conversar con Enfiria usando Puerta para tener una idea de las hierbas que le mostraba el jefe farmacéutico, pero para el propio Enfiria, esas hierbas eran desconocidas. Ainz no tuvo más remedio que continuar con su investigación por su cuenta y dejar que Aura y Mare siguieran haciéndose amigos con los niños Elfos Oscuros. Muy a su pesar, Aura y Mare no le estaban pasando bien. Mientras que su tío se divertía obteniendo nuevos conocimientos, ellos se estaban aburriendo. Mientras tanto, Ainz se dirigía con el jefe farmacéutico. Ya habían pasado algunos días y Ainz había ayudado a la gente matando a una pitón gigante, una bestia mágica. En general, había generado buenas relaciones con la gente del pueblo de Elfos Oscuros. Luego, siguió su camino hasta llegar con el jefe farmacéutico, con el que se llevaba mejor desde la primera vez que lo había visto. Pero en realidad el jefe farmacéutico echaba chispas por todos lados. La razón es porque Ainz había traído consigo una balanza y platos para pesar correctamente la masa de las hierbas y anotar los resultados y calcular cómo serían las mezclas. Esta balanza y platos eran propiedad de Enfiria Variare. Además, cada vez que se repetía este procedimiento, el jefe farmacéutico se impacientaba y hablaba más grosero. La razón de esto es porque Ainz quería mantener el engaño de su letargo, pero el jefe se había dado cuenta de que sus movimientos eran lentos a propósito. El farmacéutico le dijo que en vez de ponerlo en un plato y medir las porciones, tenía que probar los ingredientes con la lengua y palpar las texturas para grabarlo, pero en vez de eso iba por la vía lenta, poniendo más irritable al jefe farmacéutico, y es por esta razón que lo vemos en la ilustración tan irritado.
ya estaba hasta la madre de enseñarle a Ainz, pero como lo habían acordado, con Ainz le enseñaría hasta que se le grabaran sus enseñanzas en carne y hueso. Pero también tenía que hacerse cargo de fabricar medicina para el pueblo, y si seguía perdiendo el tiempo enseñándole a Ainz, la gente se quedaría sin medicina. Los cazadores, que pasaban gran parte de su tiempo fuera del pueblo, los druidas iban como apoyo, pero no era suficiente. Necesitaban los medicamentos del jefe farmacéutico en caso de una emergencia. Por ello, era imprescindible para el jefe no perder más el tiempo. Ainz, por otro lado, lo mantuvo enfocándose en su enseñanza y distrayéndolo para no desperdiciar el tiempo. Mientras seguían con sus debates largos, finalmente empezaron a preparar medicinas echando carreritas, y Ainz iba tratando de alcanzar al farmacéutico, pero como el farmacéutico iba más rápido que él, no le podía seguir el ritmo, sintiéndose mucho mejor aprendiendo recetas de hierbas en lugar de gobernar Nazarick. De pronto se escucharon unos pasos que paró en seco a los dos que estaban concentrados en su trabajo. Luego de indagar si Ainz y compañía eran los únicos en venir al lugar, esperaron a recibir más tarde la información y después fueron interrumpidos por un mensajero que solicitaba la presencia de ambos en una reunión de emergencia, refiriéndose primero a Ainz y dejando en segundo plano al farmacéutico, y el farmacéutico se quedó de ¿qué? ¿No tienes que hablarme primero a mí y después referirte a él? O sea, se quedó de así, dice el farmacéutico. Y luego de 900 páginas nos enteramos de que el nombre del jefe farmacéutico es Mango Gilena. Ainz fue invitado como asesor de la reunión. Al llegar, los ancianos comenzaron explicando la situación actual. Un emisario del rey elfo informó que la capital real estaba siendo atacada por humanos y los elfos oscuros debían mandar apoyo para la guerra. Luego de deliberar, Ainz propuso brindarles apoyo a los elfos oscuros si deseaban ir al país del que provenían ellos tres, e incentivó a los elfos a prepararse para la guerra y cumplir con su promesa de apoyarse entre ellos, como tribus. Luego de los debates, Ainz anunció su partida repentina frente a los ancianos, lo que provocó cierto revuelo entre los presentes. Antes de que se fuera, le ofrecieron esposas, y Ainz se negó como todo un don Juan, y después se retiró en compañía de Aura y Mare antes de que las cosas se complicaran aún más. Llegó con Aura y Mare preparados para partir de allí. Antes de que se fueran, conversó con los dos hermanos y les preguntó si no les preocupaba que los padres de esos niños fueran seleccionados para ir a la guerra, a lo que ambos estaban despreocupados, haciéndole entender a Ainz que ellos dos no habían hecho amigos en la aldea de elfos oscuros, y quien se divirtió un poco más fue el propio Ainz, sintiéndose contristado porque el plan de hacer amigos en la aldea fue un fracaso. Por otro lado, ahora estaba escuchando las conversaciones de la aldea. Les compartió los diálogos entre los ancianos, denotando que entre ellos tramaban algo, así que sin pensarlo mucho se alistaron de inmediato para partir, cuando fueron interrumpidos por Mango, que venía a toda prisa a informarles sobre la trama. Tenían pensado enviar a esas mujeres para que Ainz las protegiera y luego hacer que las aldeas de elfos oscuros se unieran bajo el liderazgo de Ainz, pero no podía permitirse el lujo de que lo descubrieran que era uno muerto. Le dieron las gracias a Mango por informarles sobre sus planes y acto seguido emprendieron la huida. Llegaron a un punto en el que no había perseguidores y ahora le dijo a Ainz que si ya podían volver a Nazarick desde allí, a lo que él les dijo que no. Aprovechando que solo unos pocos elegidos se encontraban con Ainz, pondrían en práctica un plan que le enseñó Punito Moe. Irían a robar una navaja, poniendo fin al capítulo 1. En el capítulo 2 nos presentan a Valerian y Gael, manos izquierda y derecha del gran mariscal. Situándonos en la tienda de Valerian, leyó el reporte de la incursión nocturna ocurrida el día de ayer. Había una gran cantidad de bajas. La razón de eso era porque los elfos eran mejores en el bosque y los miembros de la Teocracia Slane eran muy poco hábiles en ese campo. Tenían a su cargo una gran cantidad de lanzadores de magia divina para curar a sus tropas y desplazarlas lo antes posible para el combate decisivo. Los más jóvenes solo escuchaban las órdenes y esperaban que las escrituras del holocausto participaran en la campaña, pero no podían participar porque tenían a su cargo otro deber. No podían enterarse de que su vicecapitán murió a manos del rey elfo, solo debían seguir las órdenes de proteger el área circundante un tiempo más. Habían sugerido quemar parte del bosque, pero el gran mariscal lo descartó porque luego de que se llevara a cabo una guerra hipotética contra el reino hechicero,
utilizarían ese bosque para trasladarse en caso de emprender la huida. Luego de varias deliberaciones llegó un mensaje: refuerzos de la patria. La incursión estaba por llegar a su clímax. Serían todos resignados a ir a pelear al frente, abandonando ese campamento, y la incursión llegaría a su fin ese mismo día. Había pasado una semana desde que Ainz y compañía habían abandonado a los elfos oscuros. Ainz se encontraba observando incrédulo el combate. No podía entender por qué los soldados eran sacrificados de esa forma. Además, se le hacía lógico quemar las zonas circundantes con magia de fuego para no darles oportunidad a los elfos de atacar. También podían enviar ángeles para dar apoyo aéreo, pero ni eso. Después, Ainz se puso paranoico y pensó que atacaban así porque los habían descubierto, pero nada que ver. Luego de pensarlo, puso un ejemplo comparando a alguien así de fuerte como el propio Ainz para ver si se infiltraba en Nazareth y obtener información, y los chicos asintieron que sería muy probable. Luego, al ver que su ejemplo no fue claro, puso de ejemplo a Albedo y terminó confundiendo a Aura y Mare, a lo que mejor descartó esa idea por muy buena que fuera. Luego de observar detenidamente la situación, siguió pensando en cómo hacerle para robar una baja, o más bien conseguir los objetos raros del rey elfo antes de que la teocracia los robara, pero acercarse sin obtener información del lugar era muy arriesgado. Para ello se coordinó con los dos chicos antes de emprender su plan, y en este punto es cuando Mare se cambió el atuendo que trae en la portada del volumen 16, empleando una armadura en la que muestra mucha piel, incluido el ombligo. Y Ainz se preguntó por qué las armaduras de Mare eran así tan eróticas. Luego de equiparse para la batalla, Mare haría de tanque. Ahora será la encargada de proteger a Ainz, que estaría de incógnito usando invisibilidad perfecta. Una vez que se completaron los preparativos, se pusieron en marcha. Del otro lado, la teocracia empezó con ataques más feroces y la gente salió huyendo del lugar. Ainz estuvo al acecho y capturó a una elfa y la llevó con portal hacia otro lugar, donde la interrogó, pero no obtuvo la información que necesitaba y la mató y dejó su cadáver junto a la entrada del señor Ursus para que limpiara. Luego de intuir cómo estaba la guerra a las afueras de la ciudad, Ainz y compañía descartaron la posibilidad de que el rey elfo se encontrara en su palacio. Al contrario, creyeron que él ya se había marchado de allí. Se aproximaron al castillo del rey elfo. Entraron y Ainz seguiría de incógnito y Aura estaría atenta a cualquier movimiento. Avanzaron por todo el lugar hasta llegar pisos más arriba y encontraron un lugar bastante extraño. A 15 metros de altura había un techo cubierto de luces y el piso era muy delgado. Al continuar avanzando no encontraron a nadie, solo se podía intuir que el lugar estaba solo. Mare y Aura continuaron avanzando cuando de pronto escucharon una voz detrás de ellos. Oh, sentí una presencia muy extraña y me acerqué para comprobarlo y pensar que se trataba de unos niños gemelos elfos oscuros. Sin darse cuenta, se acababan de encontrar frente a frente con el rey elfo, pero ellos no tenían ni idea de quién era ese elfo. Ni Aura ni Mare lo habían visto. Es más, Ainz también se sorprendió. Por la forma de hablar, se trataba de alguien con autoridad para gobernar a los demás. El elfo estaba a 10 metros de distancia. Tenía los ojos de colores. Por lo visto se trataba de alguien muy fuerte y Aura entabló la conversación, pero por un momento se confundió, pues pensó que podía tratarse de Buku Buku Chakma. Luego el elfo trató de acercarse a ellos usando sus habilidades para intimidarlos y no tuvo efecto. Luego de insultarlos, Ainz, observándolos, usó su habilidad para ver cuánto HP emanaba y estimó que se trataba de un oponente de nivel 70. Podría fácilmente derrotar a las Pléyades. Matarlo era su último recurso en caso de que no se dejara capturar. Finalmente, Aura le preguntó para confirmar si se trataba del rey elfo, a lo que el elfo contestó que en efecto era el rey elfo de Kenhogan. Aura, por el contrario, le estuvo preguntando por qué no estaba salvando a su pueblo de la invasión humana, y él simplemente la ignoraba y tenía intenciones de acostarse con Aura en ese mismo instante, revelándole que pronto ella quedaría embarazada esta misma noche. Incluso tenía el deseo de acostarse con Mare, pero se dio cuenta de que es hombre, así que tenía pensado mandarle mujeres para que lo sedujeran. El caso es que ni Mare ni Aura entendieron a qué se refería este soquete rey elfo que se estaba acercando ahora con toda la intención de llevársela a la cama en ese mismo instante.
Ainz por otro lado no había sido detectado porque llevaba invisibilidad perfecta y le había hecho señas y gestos al rey elfo y nunca lo peló. Estaba observando con incredulidad la escena y a la vez empezó a equipar con datos información falsa y justo cuando ya estaba por ponerle la mano encima a Aura, empuñó su mano huesuda y le asestó un golpe directo en la cara al rey elfo, mandándolo a volar con la intención de matarlo y deshabilitó la invisibilidad perfecta. Pero en vez de eso, el rey elfo simplemente salió volando con un golpe en la nariz diciendo: este pedófilo, pensar que te atreves a mirar lascivamente a la chica que me confió mi amigo, muere, y le dio el puñetazo. El rey elfo simplemente sangró por la nariz y quedó estupefacto ante la idea de que uno muerto de pacotilla apareció de la nada frente a él. A continuación le preguntó a los dos hermanos si alguno de ellos era un nigromante. Ainz le contestó que sí. Él era una invocación de los cuatro, sus padres y ellos dos. Luego les ordenó que permanecieran alertas. Por otro lado, Ainz aprovechó la confusión de Decken Hogan y le dijo: peleemos uno a uno para ver quién es más fuerte, y el rey elfo accedió al combate. A lo que Ainz le ordenó en secreto a Mare que eso que le dijo al rey elfo era una gran mentira, que se preparara en caso de que la situación fuera desfavorable para Ainz para ir a darle muerte al rey elfo y que le pasara la misma información a Aura. Dekem invocó un primigenio elemental de tierra de nivel 80 para pelear contra Ainz, que solo lo vio y le dijo: ¿qué? ¿Solo has convocado un elemental de tierra para derrotarme? ¿Por qué no vienes y me atacas con tu fuerza? A lo que el rey elfo se reía y se sorprendió porque Ainz conocía el elemental de tierra. Este primigenio elemental tenía varias contramedidas eficaces para enfrentar a Ainz. El daño que le podía infligir le provocaría ciertos problemas, así que debía ir con cautela. Por otro lado, Ainz tenía la suficiente información sobre los elementales de tierra. Después de eso, Ainz se preparó para recibir el primer ataque del primordial. Levantó un muro de huesos y este fácilmente fue destruido. Mientras Ainz parloteaba para distraer al elfo, haciéndole creer que estaba perdiendo, lanzó el hechizo combate en bucle para impedir que el invocador se moviera del lugar. Acto seguido, Dekem le preguntó a Ainz qué fue lo que hizo, a lo que él le mintió diciéndole que él había lanzado un hechizo de muerte instantánea, y al ver que tenía contramedidas, Dekem solo sonrió y mientras el primordial lo atacaba de vuelta, Dekem activó un hechizo de 10º nivel, Misericordia de Shorea Robusta. Otorga a su lanzador la recuperación del HP usado en el hechizo de forma gradual, resistencia a los hechizos de muerte instantánea, aunado con el tercer efecto que es resucitar en caso de una muerte inminente sin perder niveles, e incluso podía salir vivo del objetivo de toda la vida es la muerte. Pero claro, el rey se adelantó por error y Ainz tuvo que seguirle el juego. Después activó otro muro de huesos y maximizó la magia para poner otro muro de huesos triple y luego activar otro pergamino. Dekem también estaba activando hechizos para fortalecerse, reduciendo las probabilidades de derrotar al rey elfo. Ainz lo atacó con flecha triple maximizada y le bajó el HP al elemental. Su siguiente movimiento era usar rechazo mayor para deshacer la invocación. En caso de que fallara en el intento, debía tomar otras precauciones. Se movió hacia las escaleras y Dekem lo estaba siguiendo con la vista, y al verlo en esa situación se burló de Ainz y le ordenó al primordial que lo atacara de inmediato. El golpe mandó a volar a Ainz y Dekem seguía burlándose. Ainz se hizo de palabras con el rey elfo para decirle que se apresurara a derrotarle o de lo contrario los humanos llegarían antes que él. El rey por otro lado simplemente se burló de sus palabras argumentando que para él, que controlaba un elemental muy poderoso, sería poco probable que lo atacaran. Ainz estaba contra reloj y tenía que asegurar su victoria aplastando a su rival sin darle tiempo de contraatacar. Mare y Aura se quedaron sorprendidos ante la pelea que su amo estaba llevando a cabo. Temblaban de miedo por su astucia. Del lado del rey estaban pensando en la forma de terminar el combate en breve. Luego de hacer todas sus previsiones, el rey atacó con ráfaga brillante, un hechizo de 7º nivel que lanzaba calor y luz, pero no fue suficiente para derribar el muro de huesos. Luego, el puño del Behemoth dio con el último muro de huesos y vio a Ainz con un pergamino en la mano.
activó su magia y una neblina espesa estaba bloqueando la visión del primordial. Al ver que su oponente recurrió a una táctica simple, Decken activó otro hechizo para sentir las vibraciones y no vio por ningún lado a Ainz. Se percató que estaba flotando. Al ver esto, usó otro hechizo para despejar la niebla usando tempestad, que despejó la neblina, pero no pudo evitarse la lluvia y el rey tuvo que aferrarse para que la tempestad no lo mandara a volar. Al ver que el no muerto estaba en una posición elevada, despejó la tempestad, secó su cabello húmedo y lo vio de nuevo con otro muro de huesos. Decken ya se había hartado por el uso excesivo de muros de hueso y se lo recriminó. Después, Ainz empezó a interrogar a Decken para saber de dónde había sacado ese elemental primordial, y las respuestas de Decken le dieron toda la información que necesitaba. Ainz bajó el muro de huesos y después comenzó a presionar al elfo usando su intelecto y lo que había aprendido en esta batalla con el rey elfo para que lo atacara. Luego de hacer que el rey elfo perdiera los estribos, ordenó que lo atacara de nuevo y pudo comprender por qué el no muerto estaba tan calmado. Ainz activó maximizar triple magia, ráfaga cacofónica. Una explosión sonora golpeó en repetidas ocasiones al primordial, además de una luz que apuntaba a debilitarlo. Al ver esta escena, el no muerto se acercaba hacia Decken y de nuevo le dio la orden de que lo protegiera al elemental y le lanzó otro puñetazo a Ainz, pero él volvió a lanzar este mismo ataque y logró su cometido y su elemental primordial fue derrotado ante sus ojos. Luego, Ainz le atacó con corte de realidad y le infligió un corte que lo hirió profundamente. Ainz le ordenó que se rindiera y que se quitara el equipo de batalla, pero no lo escuchó. En vez de eso, el rey elfo emprendió la huida hacia las escaleras y mientras iba caminando, Ainz trató de detenerlo gritándole que se detuviera o lo mataría, pero en vez de eso siguió avanzando, orillando a Ainz a estar alerta y vio como el rey elfo estaba caminando hacia las escaleras. Al llegar por ese lugar, el piso explotó y el rey elfo perdió ambos pies, pero seguía corriendo con todas sus fuerzas, aferrándose a la vida. A pesar de que Ainz le había lanzado de tener tiempo, ese elfo tenía contramedidas y llegó con los pies destrozados a las escaleras y se podían escuchar sus pasos a lo lejos. A pesar de que tenía tiempo suficiente, la paranoia de Ainz le jugó en su contra y luego de replantar su estrategia, ordenó a Mare ir a por el rey elfo para que lo matara, mientras que Ainz y Aura se encargarían de barrer con la tesorería e ir a recoger a Mare lo antes posible. A las afueras del castillo se encontraban las tropas de la teocracia, listas para el ataque final. Valerian estaba confirmando las bajas enemigas y luego de terminar su labor, fue a la tienda aledaña, donde lo estaba esperando Ceci Setsumei, para transmitirle sus siguientes órdenes y, mientras la veía como estaba saltando dando vueltas, se le hizo raro, pero en cuanto la vio, paró y tuvo una charla muy extraña con ella. Además, le estaba pidiendo su opinión sobre si debía o no matar a ese bastardo, por lo que le hizo a su madre. No podía desquitarse con ella porque ella estaba muerta, así que luego de varias emociones extrañas por parte de Ceci, se pusieron en marcha para asestar el golpe final en contra del rey elfo. Mientras tanto, el rey elfo seguía con el dolor de pies como los que a mí me daban cuando era niño. Luego siguió caminando hasta su habitación para tomar sus cosas y llevarse a una de las mujeres que lo esperaban en su alcoba. Al entrar a su habitación, una voz femenina lo recibió. Bienvenido de nuevo. Al mirar más de cerca vio que toda la habitación estaba cubierta de sangre y la chica, que portaba una armadura de cuerpo completo cargando el casco, le dijo con desdén: encantado de conocerte, padre, así que tú eres la madre de esos dos. Ella le dijo que sí y luego de ver que ese tipo intentaría huir, lo detuvo con un arma que lo tiró al suelo y lo llevó al lugar donde se encontraba Ceci y comenzó a someterlo presionando desde su herida para sacarle toda la información, pero Decken no podía hablar ni revelar información porque el dolor lo estaba derrumbando y la fuerza que estaba ejerciendo Ceci sobre él era muy abrumadora. Al final no pudo responder a ninguna pregunta de Ceci y ya no le hizo más preguntas. Decken sintió que moriría pronto. Ceci presionó más fuerte y le fracturó todos los huesos de su cuerpo, provocándole a Decken una agonía que no pararía hasta que él muriera. Ceci finalmente logró su cometido y asesinó al rey elfo que tantos problemas le dio a su madre, pero en el último momento pudo saborear su triunfo. Al mismo tiempo vio a una chica elfa aproximarse a la puerta. Al verla pensó que podría tratarse de esos chicos que mencionó el rey elfo, así que le arrojó el cadáver del rey elfo para derrumbar a la chica,
pero esta simplemente se apartó mostrando lo ágil que era ella. Al ver que tenía enfrente una posible nieta del rey elfo, esperó el momento indicado antes de obtener información del otro bando. Mare le preguntó que quién era ella, a lo que Seshi respondió que ella provenía del reino hechicero, como excusa para obtener información del otro bando. Resulta que la astróloga de las 1000 leguas había visto una chica elfa oscura en las planicies Katze. Había una alta probabilidad de que se tratara de la misma chica, así que Seshi debía ir con cautela. Mare, por el contrario, se estaba comunicando con su collar de bellota, y en menos de lo que chasqueaba la lengua, Seshi se aproximó a toda marcha y fue a atacar a la chica frente a ella. Tenía pensado cortarle ambos pies para inmovilizarla y llevársela para obtener información. En vez de eso, el ataque fue repelido por Mare, que se preguntó por qué esta chica lo estaba atacando y le preguntó que qué estaba haciendo. Seshi, por el contrario, envió su arma de guadaña tras la chica y luego empezó a apuntar hacia su ombligo, una zona que su armadura dejaba demasiado expuesta. Mare activó poder de Gaia y Seshi quedó sorprendida porque no había escuchado sobre esta magia. Al ver que la chica se estaba fortaleciendo, lanzó Denunciar Hereje, una de 2 habilidades que había adquirido para tener la clase Inquisidor. Hace que tu oponente gaste más mana cada vez que lance un hechizo. Mare lanzó Forma Elemental Tierra y el color de su piel cambia a color claro. Luego Seshi lanzó Sentenciar Hereje, su segunda habilidad que aumenta la tasa de fallas a la hora de lanzar hechizos. Luego Mare se disculpó y cargó contra Seshi. Al mismo tiempo, Setsumei recibió el ataque de lleno y este se sintió muy pesado. En ese instante, Seshi preparó varias artes marciales para contraatacar el ombligo de la chica y no le dio tiempo de reaccionar a tiempo. Su ataque acelerado al máximo logró su cometido y por fin el arma de Seshi, la guadaña de Surshana, había atravesado el cuerpo de la chica. Sintió como su arma penetró los órganos de la chica, pero se sentía bastante extraño. No estaba funcionando como debió de ser, no había sangre. Y todo por estar distraída en el ataque. Mare lanzó su contraataque directamente en la cabeza de Seshi y la mandó a volar, infligiéndole un daño contundente que por poco la deja noqueada, pero la empezó a dejar sangrando por detrás de su casco, porque el golpe le había dado directamente en las sienes, entonces por eso es que Seshi comenzó a sangrar. Al mismo tiempo, la guadaña de Seshi, que se retiró, le hizo más daño a la chica. Ambas hicieron una breve pausa para curarse, quedando claro que Mare había sufrido una cantidad considerable de daños en su cuerpo, y Mare activó un pergamino de nivel 6 para curarse y Seshi se curó con un hechizo de curación menor. Una vez que Seshi pudo curarse, decidió ir a por todas. En breve, fue al ataque en dirección hacia las muñecas de la chica, pero esta simplemente recibió el ataque en ambos brazos y no le hizo ningún rasguño, porque esa parte estaba cubierta por la armadura. Simultáneamente Mare lanzó el contraataque hacia Seshi hacia su brazo, pero al recordar ese dolor, Setsumei se giró para recibir el golpe en el costado, y a pesar de que activó algunas artes marciales, sintió el dolor en su cuerpo. En retrospectiva, Seshi se percató de que su oponente estaba haciendo de tanque, recibiendo los golpes con tal de acercarse para romperle la cara a Seshi. Ella estaba orillada a un combate en el que Mare era quien dominaba el encuentro. Seshi debía pensar en usar mejor la guadaña que alguna vez le perteneció a Surshana, uno de los 6 grandes, así que debía pensar en cómo cambiar las tornas de esta pelea. Mare, por el contrario, le hacía señas para que viniera a pelear y Seshi se enfadó y se puso seria. Lanzó 2 ataques cortantes provenientes de su guadaña en dirección hacia Mare, que de inmediato los interceptó sin recibir daño considerable y de inmediato pasó a la ofensiva, y Mare fue con toda la intención de golpear a Seshi con su bastón, pero Setsumei lo esquivó por poco. Luego de sonreír falsamente, Seshi esquivó de nuevo y convocó a los 5 espartanos con el poder de su guadaña para frenar levemente los ataques de Mare. Al mismo tiempo, uno de ellos fue derribado. Seshi evadió el siguiente ataque de Mare y continuó con la persecución. Aún así, Seshi esquivó en el aire saltando desde la pared, tratando de aterrizar a espaldas de la chica. Al verse ligeramente atrapado, Mare golpeó el suelo con su bastón e hizo un surco. Luego, Seshi y 2 espartanos la rodearon. Después, Mare activó un pergamino tormenta de fuego para dañar a sus oponentes. Seshi salió ilesa pero ligeramente tostadita. Los espartanos que quedaban estaban en sus últimas si eran golpeados. Seshi de nuevo atacó a la chica.
los dos espartanos se dividieron para rodearla. Seshi apuntó a las piernas de Mare y luego la guadaña pudo darle, pero no se inmutó Mare. En cambio, seguía firme como un árbol. En esos instantes, Mare, que tenía una abertura, dirigió su bastón hacia la columna de Seshi, que en segundos cambió de posición con un espartano que la envió volando para evadir el golpe, y en cuanto el bastón tocó al espartano, lo hizo añicos. Seshi aprovechó la evasión para arrancar el arma de las piernas de la chica y tratar de contenerla. En cambio, Mare llevó a cabo un movimiento violento con su cuerpo que mandó a volar a los espartanos con unos vientos oscuros, haciéndolos añicos. Seshi en cambio siguió su ataque yendo directo hacia el cuello de la chica, y cuando su arma llegó al cuello no le hizo rasguño a su cuello y Seshi saltó hacia atrás replanteando su estrategia. Mare por el contrario le pidió que se rindiera y que si lo hacía no le haría daño y garantizaba su seguridad luego, pero a Seshi no le convenció el argumento de la chica. Estaba a punto de rendirse, pero luego cerró la boca y decidió continuar con su ataque. Esta vez fue por su rostro y Mare lo detuvo y blandió su bastón hacia Seshi, que lo esquivó con sus artes marciales. Luego de una serie de ataques consecutivos y de seguir con esta pelea en la que tenía toda la ventaja Mare, Seshi le preguntó si era un no muerto convocado por Ainz, a lo que Mare respondió que no. Setsumei decidió activar una de sus dos cartas de triunfo. El objetivo de toda la vida es la muerte, y un reloj apareció en su espalda. Tenían que dar las 12 en punto para que el hechizo de muerte instantánea se activara. Luego, Mare activó llama de Fénix durante el lapso de tiempo para contrarrestarlo. Seshi estaba segura de su victoria y Mare cargó hacia ella con la intención de detener su ataque. Seshi solo evadió y un caudal interminable de pensamientos le invadieron, y justo cuando dieron las 12, Mare no murió y Seshi se sorprendió al ver que su habilidad más poderosa no tuvo efecto en la chica elfa. Después, Seshi tuvo que replantear su estrategia. Luego de recibir un golpe que la hizo aterrizar en una pierna, decidió revelar su otra carta de triunfo. Derivada de la clase Valkyria menos todopoderosa, Einherjar, un clon de Seshi, se apareció a su costado. Al mismo tiempo, Mare invocó un elemental de tierra. Seshi se adelantó y atacó al elemental de tierra, pero justo cuando lo atacaron desapareció y otro más grande y fuerte que el anterior apareció frente a Seshi y su clon. De nuevo, Seshi entró en su caudal de pensamientos sobre la información que ellos tenían del reino hechicero y entró en pánico al conjeturar que si ella estaba aquí, eso significaba que el rey hechicero se encontraba muy cerca. Debió pensar mejor las cosas. Mare le ofreció de nuevo su rendición, pero Seshi no aceptó. A pesar de que las condiciones eran favorables para que escapara de allí con vida, Seshi debía descarrilar al reino hechicero con la muerte de esta chica elfa. Dio la orden a Einherjar para ir tras Mare. La guadaña de Seshi apuntó hacia el elemental haciéndole varios cortes que no fueron suficientes. Mare por el contrario emprendió la retirada. Seshi fue víctima de una distracción de la chica y debía elegir entre acabar con el elemental o ir por la chica, a lo que Seshi fue directamente por las dos opciones. Seshi fue directamente por el elemental, brincó por arriba y luego después llegó hasta donde se encontraba Mare, mientras que escuchó que dijo que bueno que conservé maná, y en ese momento Mare activó una de sus clases nombrada Discípula del Desastre, conocida como Pequeña Catástrofe, como su carta de triunfo, siendo esta una versión menor de Desastre Mundial. El maná utilizado fue el suficiente para provocar un ataque devastador que mandó a volar a Seshi junto a su clon, que desapareció, junto al elemental que desapareció producto del ataque de Mare. Ese elemental era en realidad un señuelo para que Mare activara su poder, y finalmente Seshi Setsumei, que significa muerte segura y que no conocía la derrota, anhelándola, había sido derrotada y justo cuando cayó al suelo perdió la conciencia. Ahora Ainz estaban dejando atrás la tesorería. Su búsqueda fue un poco aburrida, no había objetos de gran valor, y envió todo lo confiscado a la casa de troncos, donde las Pléyades recibirían el producto, ordenándoles que tuvieran cuidado con la carga, siendo cargado Ainz por Aura como equipaje o como el costal de croquetas.
Tenía pensado comunicarse con Mare por medio de Message, pero pensar que lo distraería durante su combate contra el Rey Elfo, decidió no hacerlo. Una calavera elemental de 10º nivel los estaba acompañando para el ataque. Mientras iban caminando, Aura recibió un mensaje de que el Rey Elfo había sido asesinado y que una persona fuerte le había hecho frente a Mare, pero que lo había derrotado y estaba a la espera de órdenes. Sin darle tantas vueltas al asunto, Ainz le pidió a Aura que siguiera avanzando para capturar con vida a esa persona que probablemente tenía información de la pelea entre Shaltiar y Ainz, según Mare. Aura aceleró a toda marcha y Ainz se sentía que estaba montando en una montaña rusa, a la vez que sentía miedo de rozar el suelo. A los pocos metros vieron a Mare, que estaba cargando a una humana en su costado con una armadura extraña y una hoz. Sin dar tantos rodeos, se retiraron los tres y el cuerpo de la chica fue llevado a Nazarick usando puerta, donde los estaba esperando Entoma y unos no muertos que se postraron a su llegada a Nazarick. Ainz ya le iba a ordenar a Aura que llevara a la chica a la prisión congelada, retirándole el equipo de batalla para ser interrogada por Neuronis, y fue interrumpido por Mare, que le dijo que esa humana era muy fuerte y Neuronis no sería capaz de detenerla. Además, usó arenas de sueño para que se durmiera. Ainz confió en las palabras de Mare y le ordenó que esperara junto a Aura en lo que eran transportados. Ainz le preguntó a Mare que por qué cree que la humana vio la pelea con Shaltiar, a lo que Mare le contestó que porque la chica usó el objetivo de toda la vida es la muerte y Einher de Shaltiar. Ainz se sorprendió a la vez que lo felicitó por derribarla sin matarla, y para rematar, Mare le dijo que usó pequeña catástrofe y no murió esa humana, cosa que dejó boquiabierto a Ainz. Luego de pensarlo, envió a Pandora Sactor para que fuera al palacio del Rey Elfo a recolectar más información en búsqueda de objetos de la tesorería, y Ainz se encargaría de obtener información de esa humana, poniendo fin al capítulo 2. El epílogo cierra con Albedo trabajando arduamente. Luego de la caída del reino de Restis, debía ocuparse de sus políticas y arreglar varios asuntos internos, así como mantener en equilibrio el poder para el beneficio del reino hechicero. Estaba sumida en su trabajo cuando de pronto un mensaje urgente de su amo la aturdió. Le ordenó que se presentara de inmediato en la prisión congelada. Su voz sonaba que estaba lleno de ira y por un momento Albedo pensó que la habían descubierto y que Demiurg la había delatado. Usando el poder del anillo, se teletransportó hacia la prisión congelada, donde los estaba esperando Ainz, una semielfa prisionera, el guardián de área Neuronis y Aura y Mare. Albedo se postró, disculpándose con Ainz por ser una incompetente guardiana, a lo que Ainz la consoló y le dijo que su ira no estaba dirigida a Nazarick y que se pusiera de pie. Albedo le preguntó qué fue lo que vio Ainz usando control de amnesia, y la respuesta de Ainz fue: es Shaltiar. Albedo preguntó que con quién estaba afiliada esta mujer, a lo que Ainz le ordenó lo siguiente, citando las palabras de la novela ligera: deja todo en lo que estés trabajando en este momento, excepto aquellos asuntos relacionados con la defensa de Nazarick. Vamos a aniquilar por completo a la teocracia inmediatamente. Esta es una pelea que escogieron con nosotros. Tendremos que aceptar su desafío apropiadamente. ¿No estás de acuerdo? Sí, creo que es exactamente como dice usted. Inmediatamente transmitiré sus órdenes a todos los guardianes de piso y haré la transición para hacer los preparativos para la guerra. Muy bien, hazlo de inmediato, Albedo, de inmediato. Albedo se postró de nuevo temblando ante el tono amable de su amo y señor. Y con esto termina el resumen del volumen 16. Vaya qué pedazo de volumen fue este. Tuvo bastante contenido random. El argumento central de ir a visitar el reino élfico se fue por la borda y Ainz y compañía se vieron envueltos en un enfrentamiento contra el rey elfo de Kenhogan y luego Mare contra Seshi Setsumei, que en su biografía se llama Antilene, y se nos revelaron más datos sobre su Urshana y la guadaña que empuñaba Seshi. En su momento la guadaña tendrá su propio video en el canal. Además,
Seshi tendrá un nuevo video con la información más importante sobre su personaje, su biografía y datos de ella. En lo personal me parece un buen volumen con ciertas excepciones que creo necesitaban más desarrollo. Por ejemplo, la pelea entre Seshi y Mare tuvo un sabor agridulce porque Seshi simplemente atacó a Mare sin antes entablar un diálogo convincente. Además, no se aclaró del todo cómo es que el Rey Elfo se transportaba. En la novela dice que esto se debe a que como Ainz había derrotado al guardián, no al primordial elemental lo había derrotado, como lo había derrotado, por ende la conexión que tenían esos dos se perdió y es por eso que Decken Hogan ya no podía transportarse como lo hacía anteriormente, porque hay que recordar que aunque Ainz había lanzado múltiples hechizos para retrasar la teletransportación de Decken Hogan, no surtió efecto y Decken Hogan simplemente salió corriendo. Para hagan de cuenta que ese detalle no se concreta, se necesita explicar en concreto para que la gente lo pueda entender. Pero creo que esa sería mi única queja, todo lo demás estuvo bueno, pero en general me voy contento. Si les ha gustado el resumen del volumen 15, denle like al vídeo y suscríbanse para que no se pierdan los resúmenes en el canal. Se despide su compa Don Luciux y nos vemos pronto con otro nuevo video para el canal. Hasta la próxima.